Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la evolución del patrón MVC a otros patrones. En esta presentación exploraremos cómo el patrón modelo vista controlador ha dado lugar a otros patrones que buscan mejorar y ampliar su funcionalidad. Todo esto por su servidora Insunza Pereira Lisbeth Jocelyn, de cuarto A, estudiante de la Universidad Tecnológica de Durango, para la clase de diseño de apps. Primero tendremos que saber sobre los componentes del patrón MVC. Se compone de tres elementos clave. El primero es el modelo, pues el modelo es el responsable de la gestión de los datos y las reglas de negocio de la aplicación. Es también el componente encargado de interactuar con la base de datos y de proveer los datos necesarios a la vista y al controlador. Como segundo, tenemos la vista. La vista es el componente encargado de mostrar los datos al usuario final. Es responsable de la presentación gráfica de la información y de la interacción con el usuario. Y por último tenemos la C, que es el controlador. El controlador es el encargado de la lógica del control de la aplicación. Es responsable de recibir las solicitudes del usuario, esto a través de la vista, y de coordinar la interacción entre la vista y el modelo. La separación de responsabilidades entre estos componentes permite una mayor modularidad y flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones, así como una mayor facilidad de mantenimiento y escalabilidad. Es importante tener en cuenta que existen diversas variantes del patrón MVC, cada una de estas con sus propias ventajas y desventajas. La elección del patrón más adecuado dependerá de los requisitos específicos del proyecto en cuestión. Por decir algunas ventajas del patrón MVC, tenemos la separación de responsabilidades. El patrón MVC permite una clara separación de responsabilidades entre el modelo, la vista y el controlador. Esto facilita la comprensión y el mantenimiento del código, ya que cada componente tiene un propósito específico y no se mezclan las funciones. También tenemos como ventaja la reutilización de código, pues al separar el código en componentes independientes, el patrón MVC fomenta la reutilización del código. Por ejemplo, es posible utilizar el mismo modelo en diferentes pistas o aplicaciones. También tenemos la facilidad de pruebas, pues el patrón MVC facilita las pruebas unitarias, ya que cada componente es independiente y se puede probar de forma aislada, y esto es lo que mejora la calidad del software y agiliza el proceso de desarrollo. Como cuarta ventaja tenemos su flexibilidad, pues el patrón MVC proporciona flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones, ya que permite cambios en la interfaz de usuario sin afectar el modelo del controlador. Esto facilita la evolución y la adaptación del software a medida que cambian los requisitos del proyecto. Estas son algunas de las ventajas que ofrece el patrón MVC. Seguimos con las limitaciones del patrón MVC, pues a pesar de su popularidad, el patrón MVC presenta desafíos en proyectos de gran escala y con requerimientos complejos. Sus principales limitaciones incluyen la dificultad de mantenimiento y la falta de escalabilidad. Ahora sí, las desventajas del patrón MVC. A continuación se presentan algunas de las principales desventajas del patrón MVC. La primera sería su complejidad, pues el patrón MVC puede resultar complejo de implementar en proyectos de gran escala y con múltiples vistas, lo que puede dificultar su mantenimiento y escalabilidad. Como segunda desventaja tenemos el acoplamiento, pues el patrón MVC puede generar un alto acoplamiento entre la vista y el controlador, lo que puede dificultar la reutilización de código y la implementación de cambios en la interfaz de usuario. Como tercero tenemos el rendimiento. El patrón de MVC puede afectar el rendimiento de la aplicación en proyectos de gran escala,
ya que a veces puede generar una gran cantidad de eventos y llamadas a métodos. Es importante tener en cuenta estas limitaciones al elegir un patrón de diseño para un proyecto en particular, pues en algunos casos puede ser más adecuado utilizar una variante del patrón MVC o incluso un patrón distinto, que son los que veremos a continuación. Con los patrones derivados del patrón MVC. Primero tenemos al patrón MVP, modelo vista presentador. El patrón MVP, como mencionamos anteriormente, propone una mayor separación entre la lógica de presentación y la vista, además de permitir pruebas unitarias más sencillas. También promueve un código más estructurado y modular. Algunas de sus ventajas es la mayor separación de responsabilidades entre la vista y la lógica de presentación, también su falta de testing y la modularidad del código, y otra ventaja sería que permite cambios más fáciles y rápidos en la interfaz de usuario. Por el contrario, algunas de sus desventajas es que requiere una mayor cantidad de clases e interfaces en comparación con el patrón MVC, y también tiene una mayor complejidad en la implementación. Si por sí el modelo vista controlador ya era difícil. Y por otro lado tenemos el patrón Viper, View Interactor Presenter Entity Router. El patrón Viper es una variante del patrón MVP que agrega algunos componentes adicionales para mejorar la separación de responsabilidades y la estructura del código. Es muy utilizado en proyectos de gran escala y complejidad. Algunas de sus ventajas son la mayor separación de responsabilidades entre los distintos componentes, que nos facilita el testing y la modularidad del código, y que permite cambios más fáciles y rápidos en la interfaz del usuario. Sin embargo, algunas de sus desventajas sería que requiere una mayor cantidad de clases e interfaces en comparación con el patrón MVP, y tiene aún más una mayor complejidad en la implementación. A continuación, procederé a comparar estos patrones, pues existen varios patrones de arquitectura de software que pueden ser utilizados en el desarrollo de aplicaciones. En cuanto a complejidad, en términos generales, el patrón MVC es más sencillo de implementar comparado con el MVVM y el MVP, que requieren de una mayor comprensión y estructura. En escalabilidad, si bien cualquier patrón puede ser utilizado para proyectos de cualquier tamaño, el patrón MVVM y el patrón MVP son más adecuados para proyectos de gran escala, ya que permiten una mejor separación de responsabilidades y facilitan el mantenimiento. En cuanto a testing, el patrón MVP es el que mejor facilita las pruebas unitarias, ya que separa completamente la lógica de presentación de la vista. En cambio, por su modularidad, el patrón MVP facilita la modularidad del código, lo que permite una mejor reutilización y mantenibilidad. Por otro lado, en flexibilidad, el patrón MVP proporcionará una mayor flexibilidad al separar completamente la lógica de presentación de la vista, lo que permite cambios más fáciles y rápidos a la interfaz del usuario. Recapitulando, daré una pequeña conclusión y recomendaciones sobre qué patrón escoger. En cuanto al MVC, recordemos que este patrón es bueno para proyectos más pequeños y simples. Hablando del MVVM, este patrón es especialmente útil para aplicaciones con una interfaz de usuario compleja y que realice muchas interacciones. Por otro lado, y por último, el MVP. Este patrón es ideal para proyectos más grandes, donde una separación clara de responsabilidad es crucial. Recordemos siempre escoger a base de nuestras necesidades. Esto sería todo por el proyecto de hoy. Espero lo hayan disfrutado
y les haya sido de su agrado.